Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor. Espero que estén muy bien junto a su familia, junto a sus seres queridos, que hayan pasado un buen año nuevo, que hayan podido disfrutar de sus familias, poder regalonearlo y esperando que este año los colme de bendiciones. Así que vamos a empezar con una oración. Los invito a orar. Papá amado, muchas gracias Señor por un nuevo culto, por una nueva instancia en la cual podemos estar contigo, Señor, donde podemos disfrutar de nuestra comunión contigo, Señor. Te pedimos que en este nuevo año nos bendigas grandemente, que tú puedas estar junto a nosotros, junto a nuestras familias, guiándonos, Señor, que podamos aprender cosas nuevas cada día de ti, que nuestra comunión se pueda restablecer, que en este nuevo año, Señor, podamos depender netamente de ti. No de lo que pasa en el mundo, no de lo que diga una persona, Señor. Que nuestra confianza esté plenamente en ti, Señor. Te lo pedimos, que tú nunca nos dejes, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado, Señor. Por cada una de las cosas que hemos vivido que nos ayuda a establecer nuestra relación contigo, Señor, y que son de testimonio. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los invito a seguir con el culto. Hola hermanos, espero que se encuentren todos muy bien junto a quienes los rodean. Quiero invitarles a leer esta mañana el Salmo 91 del 1 al 6. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Bueno hermanos, ahora los invito a seguir con nuestro culto, a tener un hermoso periodo de alabanza. Hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en el día de hoy. El Salmo 140 dice: Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Dios es quien nos sustenta por amor a su nombre. La palabra dice que Él tomará las necesidades del afligido y que también nosotros moraremos en su presencia. Yo les quiero animar en este día a poder alabar a nuestro Señor y recordar esta verdad que hemos leído por medio de esta alabanza, por medio de sus atributos que nos sustentan y nos animan, no solamente a seguir esta vida, sino también a rendir adoración y alabanzas a Él. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador.
levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Un domingo más, mis amados hermanos, compartiendo la palabra del Señor y el texto sagrado para nuestras vidas. Eh, hemos caminado este tiempo buscando en la palabra del Señor consuelo, dirección, qué sé yo, aquello que va armando o que va sosteniendo nuestras vidas en este tiempo. Y cada día, cada circunstancia es diferente y es especial y nos desafía claramente a usted y a mí, ¿no es cierto?, cada día. Y estamos atentos a lo que podamos y a lo que debemos hacer delante del Señor. Y quiero invitarles en este día a que miremos 3 características o 3 aspectos de los cuales en alguna ocasión hemos hablado. Sin embargo, hoy día quiero detenerme, quiero revisar estos 3 aspectos, pero quiero hacer énfasis en lo que lo motiva, porque ese es algo que yo no había revisado anteriormente y me ha llamado la atención. Y hay un fuego, hay una dualidad que está en tensión, ¿no es cierto? Y que me parece muy interesante de poder acercarnos a ella, particularmente en este tiempo. Así que quiero invitarle a que miremos el texto. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, y vamos a revisar lo que allí aparece. Y vamos a mirarlo, la motivación que está en el verso anterior o en respuesta a qué, y lo que nos va a dar un contenido bien interesante. Te invito a que miremos el texto sagrado en estas características y lo que él nos está contando brevemente esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Estas tres sentencias que están muy claras para nosotros y que las conocemos muy de memoria. Estad siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Mira las 3 experiencias. ¿Te acuerdas que las conocemos y siempre hablamos de ellas y las utilizamos regularmente? Son parte muy cercanas a nosotros. Lo interesante de este texto está es que estas 3 afirmaciones están en un contexto. Y el contexto está dado desde el versículo 12 en adelante y hasta el 24, que le llaman, ahí dice como subtítulo, ¿no es cierto?, la exhortación a los hermanos. Y Pablo comienza a hablarle a la iglesia en Tesalónica y comienza a decirle varias cosas. Él estuvo enseñando, estuvo corrigiendo, estuvo hablando, dándole unas palabras muy interesantes. Pero, ¿no es cierto?, dice en el texto aquí, en los textos anteriores, ¿no es cierto?, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en el Señor, hace un llamado a que haya una actitud de reconocimiento al liderazgo. Recuerda que Tesalónica era una iglesia nueva, era una iglesia que se estaba formando, era una iglesia tal vez con tanto bagaje, digamos, de alguna especie, no tenía el apoyo de iglesias cercanas, como pudieran ser lo que ocurría en el Asia Menor, ¿no es cierto?, donde las iglesias estaban relativamente cercanas y estaban apoyando. Esta era una obra nueva. ¿Se acuerdan que Pablo pasa hasta Macedonia para predicar el Evangelio? Y él está poco tiempo y tiene que salir de allí, deja una obra en Berea, también hay, que estaba al ladito. Pablo sale, va hasta Atenas y después se establece en Corintios y manda, ¿no es cierto?, a la gente, a Timoteo, ¿no es cierto?, y a preguntar, a ver cómo estaban los hermanos, y les escribe cuando recibe noticias de que ellos habían estado hablando. Y cuando comienza la carta, yo tengo muchas ganas de hacer una serie de todos tesalonicenses porque nos ayudaría mucho en nuestro quehacer de iglesia, y dice que Pablo se impacta cómo habían sido estos hermanos y les declara un amor bien especial, porque él dice que hasta la vida hubiera dado por ellos, o sea, así de fuerte. Así que cuando al final está Pablo hablándoles esto y le está dando estas exhortaciones, está poniendo algunas cosas en orden y está diciendo, bueno, reconozcan a quienes les están liderando y quienes están sirviendo, no lo dejen pasar por alto lo que ellos están haciendo. Y después sigue hablando, ¿no es cierto?, un poquito más de que hay algunos que no estaban haciendo nada y que había que amonestarlos. Pero en el verso 15 viene una declaración bien interesante y dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Fíjese lo que dice. Entonces, está hablando en este contexto. Y en ese contexto de poder decirle a la gente lo que tiene que hacer, que se porten bien, que obedezcan, que trabajen, que haya sometimiento unos a otros. Dice que aparentemente, por algo lo está diciendo, en la iglesia había algunos, ¿no es cierto?, que eran un tanto vengativos. Y cuando se sentían dañados, habían actuado, ¿no es cierto?, de una manera de retribuir lo que le habían hecho. Me hiciste una, te hago dos, ¿no es cierto? No me la voy a olvidar tan fácilmente. Y todas las expresiones que tiene la naturaleza humana cuando se siente atacada. Pablo le dice que había que ejercitar un principio que era muy nuevo para ellos, ¿no es cierto?, en la fe y en la experiencia de vida, en la transformación de vida. Dice que había que aprender a perdonar. Y dice que el perdón es fundamental. Y agrega, porque cuando no hay perdón, hay rabia, hay molestia, hay temor, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay un corazón que no está pleno. Por eso tiene tanto valor como después que dice eso, Pablo de inmediato pone la frase. Dice, oiga, cuidado que estén pagando cada uno mal por mal, ¿no es cierto? Seguid siempre lo bueno, unos para con otros, aprendan a perdonarse, ¿no es cierto? Y para con todos. Es decir, que hay una actitud diferente de perdón, aun cuando se pudieran sentir dañados. Y agrega, estén como sentencia, ¿no es cierto? Pablo dice, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. El camino el caminar cristiano debiera ser un caminar de gozo y de alegría en el Señor. El caminar cristiano tendría que ser una experiencia permanente en la vida de quienes somos hijos de Dios. La única manera que se hace posible el perdón y la paz es cuando tenemos estas características que menciona Pablo más adelante en nuestras vidas. Cuando dice, hagan el bien con todos, cuando dice, Pablo dice que nos perdonemos, cuando dice que nos sometamos a las autoridades de que están en medio, tiene que haber algo, una materia prima que nos ayude, ¿no es cierto?, en nuestro carácter, en nuestra formación, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo esto. Amados míos, no es que yo tengo sometimiento a nuestras autoridades, ¿no es cierto?, que nos dirigen automáticamente, porque sí, por el solo hecho del cargo, ¿sí? Este sometimiento, esta necesidad de trabajar y no estar ocioso, esta capacidad de perdonar, esta actitud de vida cristiana tiene que ver con algo interno en el corazón y en la vida de las personas. Y Pablo dice que la característica para poder cumplir lo que anteriormente estaba mencionando, es que la vida de un hombre y una mujer de Dios tiene que ser gozosa. Tiene que estar con alegría en su corazón. Y eso es muy relevante. Pablo, amados míos, utiliza esta fórmula, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, aún en su propia experiencia personal. Si usted va a mirar allá en Filipenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando le habla a la iglesia en Filipo, le habla de esta manera. Habla con estos tres conceptos. Él los aplica a su propia vida. Dice que había gozo, que estaba orando por los hermanos, en fin. Es una fórmula que Pablo menciona en más de una ocasión en sus escritos. Es una fórmula de carácter. Es una fórmula de ser cristiano, de esencia, de lo que yo soy como persona, como hijo del Señor. Fíjese que Pablo la menciona a los tesalonicenses y muchos años después la habla a los hermanos en Filipos. Las distancias en tiempo entre una carta y otra de escritura son más de 10, 15 años. Sin embargo, en ambos casos lo muestra como algo que él vivió. Es decir, Pablo nos está enseñando de que esto es lo que está diciendo aquí, él lo vive, él lo experimenta, son parte de su carácter. Por lo tanto, es aplicable también a la vida de cada uno de nosotros. No es como una receta que esté escrita o que Pablo la deja aquí para que otros la puedan hacer, si es que pueden, pero como una alta exigencia. Pablo la pone en práctica. Si usted lee primera de Filipenses 1, ¿no es cierto?, cuando dice que él estaba con gozo sirviendo al Señor, y vamos a mirar algunos textos, y cuando él habla de que estaba siempre orando y que estaba dando gracias a Dios por la iglesia.
este devenir en esta frase, ¿no es cierto?, nos habla de que era una experiencia propia. Amados míos, vamos a mirar un poquito esto del gozo. Mire, no significa necesariamente o no tiene que ver con, oye, seamos gozosos y andemos todo el día con una risa en la boca. Probablemente hay días en que no va a estar la risa, hay días en que estamos cansados, hay días en que el rostro está duro por alguna discusión, alguna situación interna que podamos estar viviendo, familiar, en fin. Pero no podemos perder de vista la perspectiva que debemos estar gozosos en lo que Dios mismo ha diseñado para nuestras vidas. El Señor quiere que usted viva su día a día con gozo. Pablo, cuando menciona estas palabras y después las replica a manera personal, escribiendo a la iglesia en Filipenses, él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Él entendía de que no era posible, que se produce una tensión permanente en el dolor, en la angustia, en la necesidad, en el sufrimiento propio del quehacer del día a día de la vida de cualquier persona. Pablo no está ajeno a aquello, ¿ya? Pero quiero decirte, mi hermano, y Pablo nos da a entender en sus escritos, que no son excluyentes, no son excluyentes. El sufrimiento, el dolor, la angustia no es excluyente del gozo que debe sentir un hijo del Señor. Permítame mirar rápidamente algunos textos. Véanlos ustedes, por favor, allí en casa también. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aquí Pablo está dando de cuenta, ¿no es cierto?, del ministerio, de lo que él llama el ministerio de la reconciliación, y está hablando de las características, y él dice, como entristecido, muchas veces, pero siempre con gozo. ¿No le parece suficiente? ¿No le parece? Mire, avance conmigo. En la misma carta de Corintios, capítulo 12, ya en la segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice así, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren lo que estaba contándonos Pablo. Aquí Pablo nos habla de esta tensión y dice que hay momentos difíciles. Él reconoce sus afrentas, sus dolores. Normalmente asociamos este texto a la enfermedad de Pablo, que dicen muchos que pudiera haber sido un glaucoma o un problema a la vista en general. No lo sabemos, no lo explicita el texto, simplemente nos cuenta que la condición, la actitud, dice 3 veces le pidió al Señor que saque este aguijón en mi carne. Es decir, era de verdad algo complejo y difícil en su vida. Había sido un tema para él, había dedicado tiempo a la oración, al ayuno, al ruego insistente delante del Señor, pidiéndole a Dios que pudiera ayudarlo. Pero Pablo se da cuenta de que en su sufrimiento tenía que aprender a adaptarse a que lo que Dios había querido para su vida estaba bien y tenía que aprender a vivir con ello. Dice, bástate mi gracia, es decir, acepta lo que tienes, vive con lo que te ha tocado vivir, déjate de andar reclamando, vive con lo que te ha tocado vivir, ¿sí? Porque mi poder, el poder del Señor, se perfecciona en tu debilidad. Fíjate que se perfecciona no en sanidad, sino haciendo de él una persona absolutamente dependiente. No lo sana nunca, nunca el texto sagrado nos muestra de que Pablo hubiese sido sanado, pero sí nos muestra que aprendió a vivir y mantuvo su vida, su ministerio y su propósito conforme al corazón de Dios y no en la autocomplacencia y en la autolástima, ¿no es cierto?, de pobrecito de él lo que le ocurría. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, en mis debilidades. Ahí estará mi gloria.
La gloria de Pablo, bueno, dice, bueno, tengo estas debilidades y estas necesidades, pero mi Señor así lo ha querido y entonces para Él es la gloria, porque esto es el plan perfecto de Dios. Y aclara cuáles son sus debilidades. Dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor está. Y hay gozo en mi vida. ¿Sabe? Esta es la voluntad y el propósito. Ay, pero ¿cómo podría encontrar gozo en una enfermedad cruenta? ¿Cómo podría encontrar gozo en una persecución, en una situación compleja de injusticia, en una afrenta por su fe? Bueno, es que Pablo dice, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, vamos, es posible, porque mi vida, con todo eso, honra y glorifica el nombre de Dios. Hermano, yo te hago esta invitación. Cuando como cristianos tenemos estas características en nuestra vida, cuando el gozo es parte de nosotros y nos permite hablar sin resentimiento, perdonar con alegría al que nos está dañando, nos invita y nos obliga a mantenernos útiles y en servicio en la obra del Señor y no sentirnos ociosos en ella, cuando nos permite someternos con amor a quienes nos presiden en un momento determinado, es que el gozo de Dios está en mi vida. O te lo digo al revés. Si te cuesta perdonar y tienes dolor, si no estás sirviendo a Dios y te estás manteniendo como ocioso, esperando simplemente que todo te lo den, o cuando tienes problemas para someterte a las autoridades, ¿no es cierto?, de los que trabajan en el Señor, entonces debo decirte, mi amado hermano, que esas tres cosas son síntomas de algo peor. Una de las cosas es que has perdido el gozo en tu corazón. Y David nos recuerda que el gozo se pierde a causa del pecado. Por eso él ora ahí en el Salmo 51 y dice, Dios, vuélveme el gozo de mi salvación. No tomes tan como frase cliché la expresión de Pablo ahí aquí en Tesalónica. El gozo del Señor se pierde cuando hay pecado. Y entonces esta enfermedad en mi corazón me hace que me cueste perdonar, que me cueste relacionarme con aquellos que no están de acuerdo conmigo, que me cueste servir a Dios y entonces tengo una actitud ahí que espero que todo me lo den, ¿no es cierto? Y yo no estoy dispuesto a hacer nada por el Señor y me convierto en un ocioso y me cuesta absolutamente someterme a la autoridad de los que trabajan en el Señor. Y no estoy hablando, por favor, solamente de la autoridad pastoral. Sería muy mezquino de mi parte interpretar el texto así. El texto está hablando, está haciendo mención a todos aquellos que trabajan en el Señor. No es que cuando hay alguien que está trabajando siempre hay algo, como decimos en chileno, que es chaquetero. Sí, pero yo lo haría mejor. Sí, pero yo no hubiera hecho eso. Sí, pero yo no lo haría de esa manera. Sí, pero quizás cómo lo hizo. En fin. Y en lugar de tener un sometimiento y una actitud de servicio, es más fácil criticar, ¿no es cierto?, y no ponernos a la disposición de quien quiera servir. ¿Sí? ¿Eres ocioso? ¿Te cuesta perdonar y relacionarte? ¿Te cuesta someterte? Bueno, son muestras, son características de algo más profundo, y es la falta de gozo. La falta de gozo que se puede vivir con dolor, con enfermedad, con debilidad, que no se contrapone, en ninguna forma
a situaciones complejas, pero que cuando Cristo está en el corazón, alimenta nuestra vida para poder hacerlo de buena forma. Si te faltan textos, hermanos, no los voy a leer en esta ocasión, pero puedes mirar Romanos 5:3, Colosenses 1:24, Hechos 5:41, Hechos 16:25 y aún en los evangelios. Pero mira, la misma carta de Pablo comienza en el versículo 6, dice: y vosotros vinisteis a hacer milagros de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Pero qué dice? Pero esta palabra fue recibida con gozo del Espíritu. Y entonces agrega una característica al gozo del cristiano. Y dice que tiene que ser un gozo del Espíritu, es decir, de la presencia de Dios en mi vida. Por eso no es la risa fácil, ni el chiste que saca una risa momentánea. El gozo es una actitud de vida, de la alegría profunda del alma, porque mi vida está en la gracia, en el propósito y en el quehacer de mi Señor. Amén. Sigamos avanzando en el texto. Te invito. Mira, lo segundo. Cada cristiano, mira, me costó mucho hacer esta frase y no sabía cómo ponerla, si en negativo o en positivo, pero la escribí así, dice: el cristiano es consciente que depende por completo de Dios. Eso es tal vez la sentencia. Pero en realidad estaba pensando en colocar: el cristiano no es consciente de que depende por completo de Dios. Porque si no, a lo mejor nuestras vidas serían muy distintas si tuviéramos plena conciencia de que dependemos completamente del Señor. Por eso la segunda sentencia de Pablo aquí, primero es el gozo, y la segunda dice: orad sin cesar. Pablo dice que para tener conciencia de nuestra dependencia de Dios, lo necesitamos hacer a través de la oración. La persistencia en la oración es la expresión continua de nuestra dependencia delante de Dios. La vida cristiana tiene un comienzo, su comienzo en el reconocer la necesidad de la redención que solo Dios o Cristo, ¿no es cierto?, puede darnos a través de su obra. Pero, ¿no es cierto?, esa experiencia de oración, esa primera oración, ese primer diálogo que tuvimos en algún momento en nuestra vida, debe constituirse en una actitud y una condición de vida para nosotros. Que en el quehacer de nuestra vida, que en el caminar de nuestros años, la oración debiera ser parte también de esta experiencia de vida. En la necesidad de caminar en el Señor, la necesidad de caminar en la presencia, en la gracia y en el gozo de nuestro Señor. Y es a través de la oración. ¿Sabe? Nos hemos convertido, amados, en cristianos muy buenos para hacer una oración de intercesión. Y los motivos de intercesión siempre son muchos, son variados. Y con ello pudiéramos gastar largos minutos de oración intercediendo por los demás. Y eso está bien y me alegro que así sea y tenemos que hacerlo. Pero déjame decirte que eso es parte del proceso y de la oración. Pero de la oración que está hablando aquí Pablo no es de esa oración, que es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pablo está hablando de la oración personal, de la oración que me permite vivir la vida cristiana. Por eso está en este contexto. Está en el contexto de ayudarle a los hermanos. Le estaba haciendo ver algunas cosas. Le está diciendo: bueno, ¿quieres tener sometimiento en tu vida? Vive una vida de oración, sométete al Señor. Cuando nuestras vidas de verdad se someten al Señor, ¿no es cierto?, en oración, en ruego, en clamor, en búsqueda de Él, no tendremos problema en someternos a quienes trabajan en el Señor. Tienes problemas para relacionarte, para trabajar, para servir al Señor. Eso es pura falta de oración. Pastores, que no sé en qué trabajar, ora al Señor y el Señor va a abrir tu corazón y tu mente, porque te dio las herramientas, tienes que ponerlas en práctica solamente.
Así que no es que no tengas nada que hacer en el Señor y en el cuerpo de Cristo. Tienes algo que hacer. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no estás orando? Si no estás yendo delante del Padre Celestial diaria y permanentemente respecto de tu propia vida. Y no en una actitud autocomplaciente. Señor, estoy cansado, tengo pena, tengo frío, tengo hambre, tengo... Sí, eso es también, es bueno exponernos y presentarnos delante del Señor. Pero también es la necesidad de ir en esta oración en que nos derramamos delante de Dios, reconocemos quiénes somos y rogamos que la gracia del Señor abunde, mueva, cubra toda nuestra vida para que la actitud, para que el cambio en el corazón sea distinto, para que el lugar que al Señor le corresponde, Él lo pueda usar en nuestro corazón, lo pueda ocupar en nuestro corazón. La oración, mi amado hermano, no estoy hablando de que gastes ni largos ni cortos tiempos, porque no tiene tiempo. Como dicen los estudiosos, es el kairos de Dios. ¿Sí? En griego hay dos palabras, una es cronos, de donde viene cronología o cronómetro, ¿no es cierto? La medición del tiempo en horas y en minutos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos. Pero hay otra palabra para hablar de tiempo, que es el kairos. Y el kairos es el tiempo, la ocasión, el momento, esa condición. Y la palabra siempre cuando habla de estos tiempos con Dios, está hablando de los kairos, de los momentos preciosos en el Señor. Largos o pequeños, extensos o breves. El Señor oraba toda la noche. Pablo dice que tenía largos tiempos de oración. Pareciera que cuando uno entra en la gracia, en la presencia, en el gozo del Señor, es casi imposible que sea solo un instante. ¿Sí? Lo más probable es que sean largos minutos en los que tú vas a disfrutar, derramándote delante del Señor, con llanto, con palabras, con gemidos. Y le dice al Señor, aquí estoy. Me equivoqué, pequé, límpieme. Busco, Señor, de tu gracia, de tu rostro, para que me des, para que me llenes, para sentirme lleno de tu poder y de tu gracia, para entregarlo para la gloria de tu nombre. Estoy hablando de la oración que se humilla delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy. Estoy hablando de la oración de confesión de mi pecado, como la quisiera Pablo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Límpiame, Señor. Límpiame como con hisopo, dice el Salmo 51. Amado, a veces nuestra oración es simplemente, te pido por mi esposa, por mi hija, por mi esposo, por mi mamá, por mi tío, por mi abuelito, te pido, ahora estamos orando por el misionero, por la hermana que está en los Estados Unidos, te pido por la hermana Alice, te pido, en el nombre de Jesús, amén. Y los alimentos de este día también, amén. Pero ¿dónde está tu presentarte delante de Dios? ¿Dónde está aquella oración en que tú le confías, Señor, ¿sabes? Yo me quiero someter a los hermanos, pero encuentro que hacen puras leceras y lo hacen tan mal y su carácter me molesta y su actitud me irrita, Señor, y te pido que tú trates en mi vida. Trata en la de ellos, pero trata en la mía. Señor, no sé qué hacer en la iglesia. No hay nada, no me dan ganas, Señor, no sé qué hacer y no me dan ganas de hacer ninguna cuestión porque todo lo hacen ellos. Yo no sé qué hacer, mejor no hago nada. Señor, yo no quiero ser ocioso, Señor. Muéstrame qué puedo hacer para ti. O decirle al Señor, me afecta tanto la actitud, me molesta tanto la actitud de ese hermano, de esa persona. Señor, enséñame a perdonarlo. Enséñame a amarlo. Dime cómo me acerco a él o a ella. Esa es la oración que el Señor está esperando de ti. Y esa es la oración que espero que tú puedas comenzar a hacer. Señor, esto lo sabes tú y yo nomás. Pequé.
que en mi mente y en mi corazón. Mentí, Señor. Miré a otra mujer o a otro hombre con ojos que no correspondía y tuve pensamientos que yo sé que no son los tuyos. Señor, tuve una tentación y cedí a esa tentación. Perdóname, Padre. Perdóname. Esta es la oración que el Señor está buscando. Y está reclamando de la vida de los tesalonicenses a través de Pablo, pero también a nuestras propias vidas. Y la última petición. Dice, dad a Dios gracias, como dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando en la vida se presentan circunstancias adversas, los inconversos, ¿no es cierto?, tienden a quejarse y a buscar aliviar su situación de la manera que sea, no importa el costo. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que aprender que Dios tiene siempre todo bajo su control. Esto está muy unido a la primera expresión que revisamos. Y Él está llevando siempre a cabo sus propósitos en tu vida y en la mía. Siempre y cuando esta vida esté conforme al propósito, esté en oración, tú hayas pedido perdón por tus pecados y estés a cuentas con el Señor. Obviamente, porque si estás en pecado, ¿no es cierto?, claramente no vas a poder dar gracias a Dios por lo que te está pasando, porque probablemente sea producto de tu propio pecado. ¿Sí? Aprendemos, amados míos, que con el paso del tiempo que Dios está llevando a cabo siempre sus propósitos, aún en las circunstancias menos agradables para cada uno de nosotros. ¿Qué propósito puede haber en el dolor, en la enfermedad, en quedar sin trabajo, en una discusión tremenda que pueda existir en la familia, en el carácter de los integrantes de cada uno? ¿Qué propósitos hay aquello? No lo sé. Pero si mi vida está confiada en el Señor, que busca de Dios, podré entender que este propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. A nadie, yo creo, a nadie le gustan los sufrimientos. Mientras aprendemos que Dios controla todas las circunstancias, que debemos aprender también a dar gracias en esas circunstancias. Aunque sabemos que en el dolor y en el sufrimiento, aparentemente, no hay nada por qué dar gracias. Pero podemos aprender a dar gracias aún, como hijos del Señor, por las circunstancias adversas. Y el sufrimiento, cuando llegamos a la conclusión de que lo que estoy viviendo está diseñado por Dios con un propósito en mi vida para llevar adelante a cabo su plan, entonces le digo, Señor, aquí estoy. Pablo le dijo, Señor, mira, sácame este aguijón. ¿Usted cree que Pablo feliz le gustaba que lo azotaran, que lo apedrearan, que lo tuvieran casi por muerto, que lo encarcelaran? Y decía, uy, qué bueno, estoy preso. No, pues, mi amado. Si él era un hombre, una persona. Pero él decía, ¿sabe? Esto es parte del propósito de Dios. No sé muy bien, pero esto es parte del propósito de Dios. ¿Recuerdas cuando estuvo en Tesalónica? Él dice que estuvo tres días de reposo ahí discutiendo con la gente y se constituyó la iglesia y tuvo que salir porque los amenazaron y tuvieron drama. Y en Berea pasó exactamente lo mismo, los apedrearon, en fin, y los tienen que sacar de la ciudad. Y Pablo dice, Señor, vale la pena pasar por todo esto, vale la pena que me traten de esta manera. Cuando Pablo iba de Berea recuperándose de todas sus heridas camino a Atenas, Señor, ¿vale la pena? Y después escucha lo que pasa con la iglesia. Dice, por eso Pablo dice, le hubiera dado mi vida entonces. Hubiera dado mi vida por ustedes. Si esto era para que ustedes hicieran esto, valía la pena. Porque ¿qué es mi vida en las manos de Dios? Amado, nos cuesta mucho dar gracias. Reconocer el propósito de Dios en los días difíciles. Pero Dios quiere que tú aprendas a reconocerlo. Pero para eso debes estar en comunión con Cristo. Y tus acciones, tu diario vivir, tiene que tener sentido en la obra y en el propósito de Dios. Si estás de ocioso, ¿no es cierto? Probablemente, ¿qué va? Señor, estoy sufriendo por tanto servirte. Señor, estoy pasando tengo esta enfermedad que me aqueja y tengo pena en mi corazón porque mi cuerpo está dolido, pero además porque
no estoy haciendo nada para ti, por favor, ¿cómo podríamos ir? El Señor nos dice, sabe, mi amado hermano, que tenemos que tener una actitud distinta y aprender a dar gracias a Dios por lo que nos está ocurriendo. En tanto esto está dentro, yo descubro el propósito de Dios para mi vida. Y estoy en el trabajo y en el servicio a Dios. Y mira, estas tres cualidades, y no voy a seguir con las que vienen después, porque tienen que ver todo con lo mismo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo. En fin, hay todo lo que nos está hablando, pero estas tres, ¿no es cierto?, nos indican muy bien una relación, una intimidad, una vida con propósito, de acuerdo a lo que Dios está hablando. Y de esta manera entonces podremos vivir, podremos perdonar a quienes nos ofenden, no nos dejará estar ociosos en el Señor. Y por cierto, podremos tener no solamente sometimiento a quienes trabajan en el Señor, sino que también podremos sumarnos al trabajo, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo. Es interesante. Estas tres características nos hablan de carácter cristiano, para ti y para mí. A manera de conclusión, Dios desea que incorporemos estas características, digo yo, en nuestras vidas como parte de la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra vida como hijos de Dios tiene que fundamentarse en Cristo Jesús, pero la voluntad de Dios se va a revelar o se revela a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Amados míos, que estas tres características tan tremendas y tan relevantes, frases que nosotros repetimos a manera de cliché insistentemente en nuestra vida cristiana, pero que tienen un tremendo y profundo significado, puedas tú ponerlas en práctica en tu vida, que formen tu carácter como hijo de Dios y como cristiano, y que de esta manera tú puedas vivir a plenitud la vida del Evangelio de Cristo para ti. Este año que se inicia y que estamos en los albores de este año, ¿no es cierto?, y nos queda todo el desafío de lo que viene, puedas cultivar estas características en tu vida, de tal manera de que puedas ser uno que te sumas al trabajo de los que trabajan en el Señor, de que no estás ocioso en las cosas del Señor y que has aprendido a relacionarte aún con aquellos que son difíciles y especiales y aun que puedan dañar tu vida. Tú aprendes a perdonar, te relacionas con ellos porque entiendes que hay propósito de Dios. Y en la tensión entre el gozo y el sufrimiento, entre el dar gracias a Dios y el dolor, tú puedas entender que hay un Dios que tiene el control y que permite estas experiencias sola y únicamente para que tu vida sea moldeada, para que tu vida sea tratada y sea formada conforme a la imagen del Dios, de Dios que tiene para ti. Un abrazo grande. Que Dios nos bendiga y que nos ayude durante este tiempo a trabajar estas cualidades en nosotros para poder crecer como hijos del Señor cada día un poco más para la gloria y para la honra de su santo nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraterno a cada uno. Amén, qué bueno haber estado delante de la presencia del Señor, cada uno en nuestros hogares, unidos por un mismo espíritu, que es el Espíritu del Señor. Qué bueno haber escuchado esas alabanzas de nuestro ministerio de alabanza y adoración y poderlas haber cantado también en nuestros hogares junto con la palabra del Señor, haber reflexionado en lo que el Señor nos tenía preparados para hoy, para nuestras vidas. Les invito a que también puedan enviar este video a su gente linda, para que pueda también ser edificada con la palabra de nuestro Señor. Ahora, para terminar nuestro culto, les invito a que podamos tener un tiempo de oración. ¿Oremos? Padre amado, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú tienes
bendiciones para nuestras vidas, Señor, y también bendiciones para quienes nos rodean. Señor, yo te pido de que puedas bendecirnos, Señor, que puedas cuidarnos durante esta semana, Padre amado, y que pestilencia no llegue a nuestro hogar, Señor, que tú nos cubras, Señor, tú nos rodees, Padre. Señor, queremos también ser vasos útiles, Señor, para ti. Señor, te hemos sido llenados en esta mañana con tu palabra, Señor, y queremos, Padre, que esa misma palabra que fue llenada en nuestra vida, también podamos hacerla que otros beban de ella, Padre. Gracias porque somos tus hijos y gracias porque nada nos va a separar de tus manos, Señor. Muchas gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque no hay nadie como tú, Señor, y porque has llenado nuestra vida con gozo, con alegría, Señor, y le has dado sentido a nuestro ser. Gracias, Padre, te honramos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi